las otras dos partes, ¿le parece? Muy bien. Señor Juan José Tamayo, buenos días. Buenos días, Isaac. Muchas gracias por tu invitación. Estoy encantado de pasar esta mañana del viernes dialogando contigo y con los posibles videntes y oyentes de este extraordinario programa. Muy agradecido y mucho gusto en poder tener esta conversa. Juan José Tamayo es doctor en teología y filosofía. Juan José, nosotros normalmente empezamos el programa pidiendo que sea el entrevistado el que nos diga cómo se definiría o cómo se presentaría. ¿Cómo se presentaría usted? Soy Juan José Tamayo, el profesor ya jubilado después de 50 años de docencia en diferentes ámbitos académicos y en numerosas universidades de todo el mundo, de África, de América Latina, de Estados Unidos, parte de Asia y Europa y especialmente España. Y no tengo pues más que dos valores desde el punto de vista intelectual, que son la palabra y la pluma. La pluma para ir uniendo sujeto, verbo y predicado y así conformar un párrafo, sumando otro párrafo, elaborar un texto y de esa manera pues completarlo hasta llegar a publicar un libro como es este de la compasión en un mundo injusto. Vinculo mi reflexión académica, intelectual, con una práctica que intenta ser coherente con la teoría. Y de ahí que compagino pues esta parte más de pensar con la otra que es el actuar, con la práctica. Y en ese sentido pues estoy muy vinculado con los movimientos sociales en los que participo de manera activa, intentando también aportar pues mis reflexiones al hilo de la historia y a partir de la propia realidad. Pues vayamos al libro, a la compasión en un mundo injusto, donde a mí me gustaría ya de entrada preguntarle, ¿qué sería injusto? ¿Qué es lo que consideramos que es injusto? Cuando hablamos de Todo aquello, ¿sí? sí. No, siga, siga. Cuando hablamos de injusticia, ¿de qué estamos hablando? Bueno, es un concepto que parece obvio, pero sin embargo no lo debe ser tanto, porque lo que predomina en el mundo es la injusticia. Entonces, cuando hablamos de justicia, ¿de qué estamos hablando? Del respeto y del reconocimiento a la dignidad y a los derechos humanos de las personas y también de la naturaleza. Cuando hablamos de justicia, estamos refiriéndonos a la afirmación de Kant cuando dice en el imperativo categórico no trata a las demás personas como fines en sí mismo y no como medio. Cuando hablamos de justicia, estamos refiriéndonos precisamente a ese trato, a esa relación igualitaria que debe existir entre todos los seres humanos. Cuando hablamos de justicia, en definitiva, estamos refiriéndonos a un clima comunicativo, a una forma de convivencia que establece unas relaciones fraterno-sororales entre los seres humanos. ¿Podemos decir que el mundo es cada vez más justo, más injusto? ¿Es muy difícil esto de analizar? ¿Qué diría? No, no es difícil analizar, todo lo contrario. En el libro dedico una primera parte de cerca de 90 páginas al análisis de la realidad. No es que sea difícil analizar, más complicado puede ser la comparación. Hay más justicia hoy que hace 50 años, hay más avances en la solidaridad que hace 30 años. Entonces yo pienso que los avances en el ámbito económico no se corresponden con los avances en el terreno ético.
los progresos que vivimos y que experimentamos también una pequeña parte de la humanidad, pues no son acordes con los progresos en la práctica de la justicia y en la convivencia igualitaria de todos los seres humanos. Creo que efectivamente la brecha es cada vez mayor y por eso pues me parece que estamos viviendo una situación en la que la humanidad, fruto no tanto por ella misma ni por los colectivos humanos, sino por los dirigentes, por los que detentan todos los poderes, pues nos están llevando realmente a un estado de insatisfacción y de destrucción de las propias bases de la relación entre seres humanos. ¿Por qué cree que estamos llegando allí? ¿Por qué cree que nos están llevando a una situación de insatisfacción entre los seres humanos? Porque hay una serie de sistemas de dominación que tienen tanto poder, que tienen tanta capacidad de destrucción, que al final, pues claro, han convertido la naturaleza en un basurero a su servicio, han convertido a las demás personas en objetos para sus propios intereses y en realidad lo que han hecho ha sido mercantilizar la vida de los seres humanos. ¿Y esos sistemas de dominación cuáles son? Pues el primero, el capitalismo en su modalidad neoliberal, que está agudizando todavía más la brecha entre ricos y pobres, pero no como un fenómeno individual, sino como un fenómeno colectivo. Es decir, que hay ricos y pobres a nivel personal, pero no es menos cierto que la riqueza y la pobreza están muy mal repartidas y la pobreza constituye un fenómeno estructural. Y claro, esa brecha entre ricos y pobres a nivel personal y a nivel de colectivos, por ejemplo, pues entre el norte global y el sur global, pues es lo que nos va a llevar a lo que llama de la cortina la aporofobia, es decir, no solamente que la pobreza es causa de la riqueza, sino que además los ricos generan pobreza y al mismo tiempo provocan rechazo y odio hacia los pobres que ellos mismos han creado. Ese yo creo que es uno de los fenómenos más graves de nuestro momento histórico, pero igual podríamos hablar, por ejemplo, de la injusticia colonial, ¿no? de ese fenómeno o de ese sistema de dominación que es el colonialismo. Pudiera pensarse que esto ya ha desaparecido. Ahora que vengo de América Latina, pues en muchos países se está celebrando el segundo centenario de la independencia de las antiguas colonias de parte de Europa, ¿no? Y decimos, bueno, pues se está celebrando el final del colonialismo tanto desde el punto de vista político como jurídico. Eso es verdad, pero el hecho de que haya desaparecido el colonialismo política y jurídicamente no significa que haya desaparecido en la práctica, en la forma de vida, en las relaciones internacionales entre los pueblos, etcétera, etcétera. Parece que estamos en un momento donde la injusticia se maquilla muy bien, ¿no? Porque al final, en ocasiones parece que cuando una persona está en una situación de pobreza, parece como que sea, o el discurso imperante, ¿no? que hablaba del capitalismo, parece que sea que es pobre porque o se lo merece, o porque no ha sabido hacerlo mejor, o porque como si la pobreza fuese algo que tuviese que ver con una especie de esfuerzo o no esfuerzo, ¿no? Bueno, y sobre todo de destino natural. Es decir, es pobre porque ese es su destino, ya que es un haragán, no tiene amor propio, no busca mejorar sus condiciones de vida. Es decir, no solamente es que se rechaza y se odia
a las personas pobres, ¿no? Sino que se les responsabiliza, como tú dices, y se les culpa de esa situación en la que se encuentran, ¿no? Y por eso, pues a mí me parece que hay que establecer esa relación de causa-efecto entre riqueza y pobreza y cambiar totalmente el tipo de relaciones económicas entre los pueblos y entre las personas. ¿Cómo se relaciona o cómo se cambia esa relación? Humanizando la economía. La economía está totalmente deshumanizada. La economía está al servicio de grupos minoritarios que cada vez consiguen enriquecerse más. Por ejemplo, pues durante la pandemia ha habido una serie de personas, una serie de familias que han duplicado sus ingresos y al mismo tiempo una mayoría de la humanidad pues se ha sentido todavía más humillada y más empobrecida y peor tratada, ¿no? Es lo que llama Mbembe, este gran científico político camerunés que es profesor en una universidad de Sudáfrica, lo que llama la necropolítica. ¿En qué consiste la necropolítica? En la capacidad que tienen todos los poderes coaligados, el poder político, el poder económico, el poder patriarcal, el poder colonial, para decidir quién debe morir y quién puede vivir. Es lo que dice el Papa Francisco de la cultura del descarte. Hay personas que son descartadas de la vida satisfecha en condiciones normales para poder sobrevivir, en satisfacer las necesidades básicas. O sea que esto es todavía mucho más grave que la situación de pobreza de etapas anteriores. Y se me pone la piel de gallina, ¿eh? Cuando lo dice de esta forma tan clara. La necropolítica acaba decidiendo quién debe vivir y quién debe morir, ¿no? Es terrible. A lo mejor nosotros en esta parte del mundo, ¿no? Cuando vemos solo lo que tenemos más cerca, y luego hablaremos de la compasión y cómo nos puede ayudar a esto, ¿no? Que no nos lo podrá explicar, ¿no? Pero cuando miramos a lo que tenemos más cerca, a lo mejor nos olvidamos de que somos unos absolutos privilegiados, ¿no? Bueno, evidentemente es que somos unos privilegiados. ¿Pero por qué? Porque yo creo que estamos recluidos en nuestro mundo de bienestar y de satisfacción y no abrimos los ojos, no escuchamos con los oídos los gritos de los sectores marginados, empobrecidos y vulnerabilizados y no vemos la realidad con los ojos de esas personas, ¿no? Preferimos verlo desde nuestro acomodo. Entonces convertimos nuestra forma de vida en universal, creyendo que el resto de las personas, el resto de los pueblos, el resto del mundo, pues vive igual que nosotros. Y claro, ahí está precisamente el problema de la respuesta en la compasión de la que yo hablo en el libro. Hay que abrir los horizontes, hay que abrir nuevas perspectivas en el análisis de la realidad. Pues yo también en eso me siento muy afortunado porque aun viviendo en España no soy españolista, aun viviendo en Europa no soy europeísta, aun viviendo en el mundo desarrollado no soy desarrollista, ¿no? Aun siendo varón, no defiendo la masculinidad hegemónica. Aun siendo persona creyente, no desprecio a las personas no creyentes, ¿no? Y por eso hay que abrir horizontes nuevos en el análisis. Si no abrimos horizontes nuevos en el análisis, es prácticamente imposible que se lleve a cabo la compasión, salvo que sea en un círculo muy endogámico y muy cerrado, pero no desde el punto de vista a una apertura universal. Una de las cosas que me ha llamado la atención cuando empecé a leer el libro es ver
y al final está absolutamente argumentado y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero a mí me llamó la atención porque cuando se habla de injusticia está muy, en el discurso está muy presente el tema de la pobreza, riqueza, ¿no? Pero la unión de la idea de injusticia y de compasión con el drama ecológico actual, ¿no? Con el desprecio a la tierra, con el desprecio a los recursos que la tierra nos ofrece, ¿no? Con el desastre ecológico en el que estamos viviendo, me pareció muy interesante. No sé si nos podría contar un poquito más sobre esta idea de injusticia relacionada con la necesidad de buscar y ser más ecológicos. Claro, hay una autora, una feminista ecologista alemana, no tengo ahora el nombre delante, la cito en el libro, que dice que las mujeres y la tierra son las últimas colonias del capitalismo y del patriarcado. Y efectivamente, el ejemplo más claro de esa falta de sintonía entre los progresos científicos y el maltrato a la naturaleza es precisamente esto que tú estás comentando ahora mismo, ¿no? Los progresos científicos están conformados a partir de un determinado modelo de desarrollo, el desarrollo científico técnico de la modernidad. ¿Y en qué consiste ese paradigma de desarrollo? En considerar que conocer es dominar. Y por eso se cree que el mayor y mejor conocimiento que tenemos de la naturaleza nos va a llevar a un mejor uso de la misma, y es todo lo contrario. Es decir, el mayor conocimiento que tenemos de la naturaleza nos va a llevar a ser más útiles en los métodos de destrucción de la naturaleza, ¿no? Y esto ciertamente es una contradicción, porque la naturaleza es la casa común del ser humano. ¿Y qué solemos hacer con nuestra casa, la casa que habitamos a diario? Adecentarla, cuidarla, tratarla con todo el cariño. ¿Por qué? Porque es el espacio natural. La naturaleza es parte de nosotros mismos. Nosotros mismos la naturaleza podría vivir perfectamente sin nosotros mismos, pero nosotros no podríamos vivir sin la naturaleza. Entonces, cuanto más se consiguen avances científicos en relación con la naturaleza, más la depredamos y más la destruimos. Claro, ¿cuál es el problema? Pues el tipo de relación que mantenemos con la naturaleza. Primero, no la reconocemos derechos, no la reconocemos dignidad, y nos convertimos con ella o establecemos con ella una relación de sujeto, dominador, explotador, en objeto explotado, dominado y depredado. Y claro, yo creo que cómo cambiaría ese tipo de relación tan destructiva y tan opresora, pues a través de una nueva relación, de sujeto a sujeto, de reconocimiento de los derechos de los seres humanos, sin duda ninguna, de manera sin ningún tipo de excepción, pero a ese reconocimiento de los derechos de los seres humanos tiene que responder también el reconocimiento y los derechos de la naturaleza. Porque además el hecho de maltratar a la naturaleza demuestra nuestra irresponsabilidad, nuestra insensatez, nuestra irracionalidad, ya que somos naturaleza. Estamos constantemente relacionándonos con la naturaleza. Cuando respiramos, respiramos aire, y si ese aire está contaminado, pues va a ser objeto de numerosas enfermedades, ¿no? Y lo mismo, comemos, y comemos productos que queremos que sean saludables. Si son productos contaminados, pues eso nos va a llevar a nuestro deterioro físico y a nuestro deterioro también mental. Por eso insisto tanto en el libro, en la crisis ecológica, en el maltrato a la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido,
pues ¿cuál es mi idea de respuesta a este gravísimo problema? Generar una conciencia ecológica cada vez más amplia, ¿no? De forma que desde la escuela y en la familia haya una educación en defensa de la justicia ecológica. Porque sí, vamos a luchar por la justicia económica. ¿Y esa justicia económica supone mayor desarrollo? Todo lo contrario. Cuanto más desarrollo, más deterioro de la naturaleza se produce y más diferencias e injusticias tienen lugar. Me ha encantado la frase, la naturaleza es la casa común de los seres humanos, porque entonces nos convierte a todos como en hermanos, ¿no? Que es la metáfora de la religión cristiana, ¿no? Claro, fíjate que yo creo que habría que establecer entre los seres humanos dos tipos de relaciones. La relación fraterno-sororal entre hombres y mujeres que evite las discriminaciones tan profundas que provoca el patriarcado y la relación ecohumana en nuestra comunicación con la naturaleza, ¿no? Y esas dos relaciones son las que van a evitar que nosotros maltratemos a otras personas y le maltratemos a la tierra. Por eso me encanta cómo llaman a la naturaleza las comunidades originarias de Amerindia, la Pachamama, la madre tierra. Y fíjate que para estas comunidades la Pachamama es sagrada, merece respeto, reconocimiento, devoción. ¿Por qué? Porque ¿quién de nosotros y de nosotras habla mal de la madre? ¿Quién la maltrata? Pues alguna persona que tenga problemas patológicos, pues yo creo que nadie maltrata a la madre, nadie habla mal de ella, todo lo contrario, la protegemos, la defendemos y en la medida en que se va deteriorando su salud, en que va entrando en años, pues la cuidamos de manera especial. Por eso yo creo que, tal y como indico en el libro, el nombre de la compasión en nuestra relación con la naturaleza debe ser el cuidado. Y fíjate que buena parte de las cosmovisiones mitológicas de las religiones se centran en eso, ¿no? En el cuidado de la naturaleza. Recuerdo ahora el segundo relato de la creación del ser humano de la Biblia hebrea. ¿Y qué dice ese relato? Que Dios creó a Adán y le puso en el jardín para que lo cuidara, no para que lo destruyera, no para que se apropiara de él, sino para que lo cuidara y tuviera esa relación cordial, cariñosa con él. Entonces, a mí me parece que hay una palabra que yo suelo aplicar con frecuencia en la relación los seres humanos y la naturaleza, que es tratarla con cariño, tratarla con verdadero amor, porque si tratamos a la naturaleza con odio, con rechazo, con desprecio, la naturaleza también se va a vengar. Y las venganzas de la naturaleza ya sabemos lo terribles y lo brutales que son. Por tanto, cuidado, cariño, solidaridad y ecohumanidad. Hemos hablado de ecología, hemos hablado de pobreza y has apuntado en diferentes momentos de la entrevista y hablas muchísimo en el libro también, ¿no? De el patriarcado como sistema injusto. No sé si podrías desarrollar un poquito más esta idea que ya has ido introduciendo pequeñas ideas durante la entrevista, ¿no? Sí, sí, claro, con mucho gusto, porque yo creo que la injusticia patriarcal o la injusticia de género es una de las más graves y la que más destrucción genera en nuestra sociedad. Es decir, que todas las brechas, la económica, la ecológica
y en este caso la patriarcal desembocan en fobias o en cidios, ¿no? Pues si la injusticia ecológica desemboca en ecocidio, si la injusticia económico-social desemboca en aporofobia, la injusticia patriarcal o de género desemboca en feminismo. Entonces, ciertamente, yo creo que junto al patriarcado y al capitalismo, junto al colonialismo, al maltrato a la naturaleza y al capitalismo, uno de los sistemas de dominación más destructivos hoy, más destructivos a lo largo de la historia, es precisamente el patriarcado, ¿no? ¿Por qué? Porque el patriarcado es un sistema de dominación que está basado en la masculinidad hegemónica y que esa masculinidad hegemónica es la que lleva a considerar al varón como referente de todo lo humano y como modelo de comportamientos morales, ¿no? Y esa estructura de masculinidad sagrada lo que va a llevar es a justificar la diferencia y la desigualdad entre hombres y mujeres hasta legitimar incluso la violencia de género. Si a esta estructura, si a esta masculinidad hegemónica en la que se basa el patriarcado para considerar al ser humano como al hombre como referente de todo lo que es la persona y que al mismo tiempo se la presenta como modelo de comportamiento moral, unimos otra masculinidad que es la masculinidad sagrada, estamos ya haciendo una alianza entre dos patriarcados o entre dos masculinidades, el patriarcado político y económico y laboral y educativo y el patriarcado religioso. Y la alianza de esos dos patriarcados, ¿en qué va a desembocar? En inferiorización de las mujeres y, en definitiva, al considerar que las mujeres son inferiores, podemos justificar incluso el maltrato contra ellas hasta la violencia y hasta el asesinato. Claro, fíjate, Isaac, que en este caso el feminicidio no se produce porque una persona pues haya llegado a casa o al trabajo o esté en la calle y tenga una serie de equilibrios emocionales o psicológicos. El patriarcado no opera desde unos mecanismos puramente afectivos y sentimentales. El patriarcado es una de las estructuras de dominación que más racionalmente programa la destrucción de la vida de las mujeres. Es decir, ¿por qué una persona mata a otra? Pues no precisamente porque la quiere, ¿no? Sino porque la considera propiedad suya y porque no quiere que viva. Entonces el patriarcado desemboca en odio contra las mujeres, pero no es un odio y un desprecio particular hacia esta mujer o en un determinado momento, como suele decirse de manera equivocada, de violencia doméstica. No, no, sino que es toda una estructura que tenemos en la mente y que nos lleva derechamente y de manera programada a eliminar a las mujeres porque no podemos aceptar que tengan la misma igualdad, el mismo reconocimiento que los seres humanos, ¿no? Por tanto, los feminicidios se producen no solo por la inferioridad, sino que esa inferioridad justifica que nosotros podamos odiar a las mujeres y las podamos destruir. Y hay muchos referentes de esa masculinidad sagrada y de esa masculinidad hegemónica. Todavía hace unos meses un sacerdote de Canarias justificó el asesinato, no sé si recuerdas, de un padre a dos niñas, diciendo, claro, ese asesinato está justificado porque la esposa le fue infiel y se separó.
eso es salvaje y eso es algo que resulta totalmente programado. Es decir, cuando una persona mata, cuando un hombre mata a una mujer, y ya pues conocemos bien la situación acá en España, que cada año crece de una manera totalmente escandalosa, pues cuando estamos viendo esos asesinatos de mujeres o la violencia vicaria que se llama contra las niñas y los niños para hacer todavía más daño a la mujer, no es algo que la persona lleve a cabo porque está fuera de sí. Está Isaac perfectamente programado de principio a fin. Qué terrible, ¿no? A mí se me pone la piel de gallina cuando hablamos de estas cosas. Y de hecho, es uno de los temas que hizo que me llamase más la atención, ¿no? Yo cuando leo el libro, ¿no? Cuando empiezo a ver, cuando veo el análisis, ¿no? Cuando veo que tocas tantas cosas y que de repente encuentras ese punto en común de injusticia en tantos aspectos que a priori en muchos tratados están explicados de forma separada, ¿no? Aquí hay un punto donde cuando empiezo con el análisis digo, por favor, que entre ya con la compasión porque no sé si voy a poder continuar con tanto dolor o con tanta injusticia que vas analizando de una forma increíble. Incluso también hablas, ya digo, yo invito a la gente a que se hagan con el libro y que lo puedan leer bien, pero hablas también de la injusticia relacionada con las identidades afectivo-sexuales, ¿no? Aparte de la injusticia ecológica, la injusticia relacionada con el patriarcado, la injusticia relacionada con la pobreza, con el colonialismo, también hablas de la injusticia generada por las diferentes identidades o orientaciones afectivo-sexuales. Sí, bueno, es que a mí me parece que esa injusticia en este momento es aquella que está provocando más discursos de odio y desembocando en prácticas violentas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que la ciudadanía, y eso está reforzado por la propia religión, por los propios discursos de los jerarcas, tiene una concepción de la relación, de la identidad afectivo-sexual y de la relación afectivo-sexual que es infundada. Y partimos de lo que llamamos la heteronormatividad y la binariedad sexual. Partimos de ese esquema de que las relaciones entre los seres humanos afectivos sexuales tienen que ser heterosexuales, ¿no? Y eso se considera la norma. Por tanto, aquellas personas que no mantienen ese tipo de afectividad son consideradas monstruos, son considerados personas que no siguen el ritmo de la naturaleza, y en el campo de la religión pues son consideradas personas pecaminosas, ¿no? Eso por una parte. Y luego por otra, la idea de la binariedad sexual, hombres y mujeres. Y se parte pues, del principio de la creación del ser humano como hombre y mujer. Pero claro, todos esos planteamientos llevan directamente a marginar, a excluir, a rechazar a todas aquellas personas y colectivos humanos que no siguen precisamente esa considerada norma universal de que las relaciones tienen que ser entre hombres y mujeres y que la identidad sexual tiene que definirse de manera dual, hombre y mujer. Claro, todo esto realmente está provocando una negación de la dignidad de la persona, un desprecio, un rechazo y un odio que realmente es muy preocupante, ¿no? Y estamos viéndolo a diario. El caso, por ejemplo, de aquel muchacho de Galicia, ¿no? Que sale de una discoteca y, bueno, pues es asesinado por no tener la misma una identidad sexual conforme a la binariedad sexual y a la heteronormatividad. Y a partir de ahí,
Pues todas aquellas organizaciones que intentan tener una actitud de apertura, de una consideración de que las relaciones afectivos sexuales, de que las identidades sexuales son mucho más plurales que en la que nosotros las hemos encasillado, pues resulta que al final aquellos que no se corresponden con nuestras categorías pues son eliminados, son destruidos, son maltratados, son marginados. Y en el fondo, ¿cuál es el problema? Pues que a la hora de reconocer la dignidad humana y los derechos humanos y el reconocimiento de las personas, pues estamos excluyendo del ser personas a todas aquellas que no se corresponden con nuestros modelos de relación en el campo que estamos indicando, ¿no? Y ahí yo creo que somos también criminales, es decir, se criminaliza y se demoniza a quienes no siguen las pautas de lo que nosotros consideramos normales, porque claro, no solo es normal, sino que es algo querido por Dios y es algo que está conformado en las leyes. Pero fíjate tú que aquí en España ya tenemos leyes contra la violencia de género, tenemos leyes a favor de la igualdad real entre hombres y mujeres, es igual. La mente de la gente no ha llegado a interiorizar esas leyes y sigue operando con esas categorías y esas concepciones tan estrechas sobre la sexualidad y las relaciones afectivas. Me parece un tema enormemente grave y por eso es tan importante que se desarrolle una pedagogía de la igualdad y de la diversidad y del respeto al pluralismo en la propia familia, en la escuela, en la sociedad y sobre todo en el campo en el que yo me muevo, en el interior de las religiones. Porque, digámoslo claramente, quienes más fomentan esos discursos de odio contra identidades diferentes a las que consideramos normales y usuales, pues son los dirigentes religiosos, desde los púlpitos, desde sus declaraciones, desde sus documentos, ¿no? Siempre que aparece una ley que abre horizontes nuevos y que amplía los derechos en este tema, vendrá una declaración, un documento descalificatorio, en el caso, por ejemplo, de España, de la jerarquía católica. Y lo más terrible, Isaac, es que hay una identificación entre la concepción que de este tema tiene la jerarquía y el planteamiento de los colectivos de la extrema derecha política y de los movimientos integristas cristianos y de los movimientos evangélicos fundamentalistas. Si tú, por ejemplo, colocas a un lado el programa sobre estos temas de la extrema derecha política y de los grupos cristianos e integristas y al otro el programa de los documentos de la jerarquía católica, son idénticos. Si unos están en contra del matrimonio igualitario, la jerarquía también. Si unos están en contra del LGTBI, la jerarquía también. Si unos están en contra de, por ejemplo, a favor de la familia, pero de la familia patriarcal, la jerarquía también. Y no es que el feminismo esté en contra de la familia, sino lo que critica y cuestiona es la familia patriarcal, la familia asimétrica en la que el padre es el dueño y señor que tiene sometidos como esclavos al resto de los miembros de la familia. ¿Cómo vamos a estar en contra de la familia si buena parte de los seres humanos, por no decir todos, pertenecemos a una familia? Lo que no compartimos es la familia autoritaria que reposa sobre la autoridad y el poder total y omnímodo del llamado pater familias, ¿no? ¿Cómo vamos a estar en contra? Por ejemplo, en el tema de la vida, lo mismo, ¿cómo vamos a estar en contra de la vida? Hay movimientos, como tú muy bien sabes, que se llaman movimientos pro vida, ¿no? Y yo digo, sí, yo soy el primero que me apunto, pero claro,
distinguiendo, porque esos movimientos pro vida defienden la vida. ¿Cómo no la van a defender? Como todo ser humano, pero defienden la vida antes del nacimiento y después de la muerte, pero se preocupan muy poco de conseguir mejores condiciones de vida para las personas que la tienen más amenazada. Y eso es lo que hace la jerarquía, querido Isaac. Es decir, nos identificamos y apoyamos a los movimientos pro vida, incluso le reconocen como movimientos que están en la línea evangélica. Para mí, ciertamente, no, porque lo que hacen es una incomprensión total, una insensibilidad absoluta hacia las mujeres que en una situación determinada y en un determinado momento, por el contexto en que viven, pues deciden interrumpir su embarazo. Y ahí ni los obispos, ni estas organizaciones de la extrema derecha política, ni estos movimientos reaccionarios dentro de las religiones demuestran tener absolutamente ninguna compasión. Usted se ha definido como creyente. A mí me gustaría preguntarle un poco por la figura del Papa Francisco, que es una figura un tanto controvertida, ¿no? De golpe nos encontramos con partidos políticos que siempre se habían sentido muy cerca de la Iglesia Católica criticar al actual Papa, el actual Papa tomando decisiones que a lo mejor no eran o no se habían visto hasta ahora, ¿no? En las que parece que va cambiando un poquito el discurso. Me gustaría conocer cuál es su opinión sobre, si la quiere dar, obviamente, sobre la figura del Papa Francisco. Con muchísimo gusto, claro, porque además yo creo que en este momento de falta de liderazgo mundial en el terreno ético, el Papa es ese líder, ¿no? Ese referente moral para toda la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es una figura que analiza la realidad y constata y reconoce todas las injusticias que anteriormente he indicado. Los discursos del Papa son, yo creo, verdaderos tratados de política solidaria, de política igualitaria, de justicia ecológica, de justicia económica, de justicia en las relaciones internacionales. No hay más que oírle, no hay más que leerle, no hay más que escuchar sus mensajes, ¿no? Para demostrar cómo la gran preocupación, ya lo dijo desde el principio, miren ustedes, yo tengo claro cuál es la moral de la Iglesia Católica en cuestiones sobre el divorcio, sobre el aborto, y ahí no voy a cambiar, pero donde voy a poner el acento va a ser en las relaciones entre los seres humanos a partir de los principios de justicia y de igualdad. Y en ese sentido, yo creo que es una figura enormemente coherente, porque de principio a fin, a lo largo de estos 9 años de pontificado, celebramos el día 13 de marzo, el 9º aniversario de su elección, la coherencia ha sido total. Primero, coherencia de vida. Coherencia de vida renunciando a vivir en el Vaticano y viviendo pues en un centro, conviviendo con la gente trabajadora que se llama Santa Marta, ¿no? Que es pues una casa de huéspedes, una casa donde vive el Papa juntamente con otras personas, ¿no? Y luego esos gestos que ha tenido desde el primer momento, por ejemplo, en vez de hacer grandes celebraciones el Jueves Santo, con todos sus capisallos, en grandes basílicas, haciendo un lavatorio de los pies totalmente artificial, con un símbolo que no significa nada, todo lo contrario, ir a un hospital, ir a una cárcel, a lavar los pies a las personas que tienen los pies sucios, ¿no? Y luego todos sus mensajes. El mensaje, por ejemplo, de la primera encíclica, la alegría del Evangelio, que habla, que habla
de la falta de misericordia, ¿no? Que habla de la población sobrante, que habla de los famosos noes, ¿no? No al dinero convertido en símbolo de poder, no a la globalización de la indiferencia, ¿no? No a la injusticia social. Y luego todo eso, es decir, toda la crítica que hace a la injusticia social va acompañada después por la crítica que hace a bueno, primero la crítica y luego la propuesta de la solidaridad. Y en esa encíclica dice, bueno, parece que la solidaridad ha desaparecido del diccionario, ¿no? Y estamos en otro paradigma, que es el paradigma de la apropiación de los bienes acumulando de manera desmesurada, ¿no? Pero es que junto a esa crítica hace también la crítica del maltrato de que es objeto la tierra. Nunca un papa hasta ahora había escrito una encíclica, que es el género literario que tienen los papas para comunicarse con las personas creyentes y con toda la humanidad. Nunca un papa había escrito una encíclica defendiendo la casa común y el cuidado de la misma, ¿no? En ese sentido, a mí me parece de una coherencia extraordinaria. Y no hay un solo líder en el mundo que tenga esa capacidad de propuesta de una sociedad alternativa, de una sociedad igualitaria, más allá de los sistemas de dominación. Pero al mismo tiempo también yo creo que de todas las injusticias que hemos dicho anteriormente, es consciente, y así lo refleja, de que existe también una injusticia desde el punto de vista patriarcal. Y es de las figuras, diríamos, universales, que llama la atención sobre la discriminación de las mujeres. Pero ¿cuál es el problema? Y ahí es donde yo veo una importante incoherencia, que aun viendo esa realidad tan injusta en el trato a las mujeres, no ha hecho apenas cambio alguno para incorporar a las mujeres al ámbito de lo sagrado, a los espacios de responsabilidad y a las instituciones donde se toman las grandes decisiones. Y no me refiero tanto al sacerdocio, aun cuando lo mismo que acceden las personas libremente al sacerdocio porque tienen esa vocación, estarían en su derecho también las mujeres en ejercer funciones ministeriales al servicio de la comunidad. Pues no, sigue todavía manteniendo el Código de Derecho Canónico de la década de los 80, que dice que para ser ordenado sacerdote la persona tiene que ser un varón, ¿no? O sea que lo que me parece una incoherencia es ser consciente de la discriminación de las mujeres por razón de género en la sociedad y no ser consciente de ello en la Iglesia, y si lo es, no poner medidas o no tomar medidas para conseguir la igualdad y la no discriminación de género. Porque, entre otras cosas, el origen del cristianismo, el origen de la Iglesia es el movimiento de Jesús, querido Isaac. Y el movimiento de Jesús es un movimiento igualitario de hombres y mujeres que lo acompañan en el anuncio del reino de Dios y en la práctica de la justicia y de la fraternidad, sororidad. Por tanto, si realmente el cristianismo quiere ser coherente y seguir las líneas fundamentales del movimiento de Jesús, pues tendrá que eliminar todo tipo de barreras, todo tipo de discriminaciones entre hombres y mujeres para formar una comunidad cristiana fraterno-sororal. Pero no obstante, para mí el gran problema que hoy tienen, por ejemplo, los sectores más conservadores es el rechazo, incluso diría el odio que tienen al Papa.
Esos discursos de odio de los que te he hablado anteriormente de la derecha tienen una concreción muy precisa, que es el rechazo y el odio contra el Papa. Le llaman el Papa tonto, le llaman el antipapa, le descalifican totalmente porque pidió perdón y exigió también a la Iglesia Católica Española que pidiera perdón por la conquista, pues ya se le considera un enemigo de España, ¿no? Claro, toda esa suma de descalificaciones y de desprestigios se debe a que está señalándolos a ellos, no personalmente, sino estructuralmente, como los responsables de esa situación de desigualdad que existe hoy en el mundo. Y si has observado, Isaac, y con esto termino este punto, si has observado, en la relación con el Papa se han invertido las tornas, ¿no? Antes los papistas eran los conservadores, ¿no? Ahora creo que los papistas somos los progresistas, ¿no? Es decir, el ser defensor del Papa no es una característica del conservadurismo católico religioso y del conservadurismo político y económico, sino más bien es una característica de los sectores pues, más progresistas, más en la línea de la teología de la liberación. ¿Y por qué? Pues yo creo que tiene su lógica, ¿no? Porque el Papa al final está posicionado del lado de los sectores humillados y vulnerabilizados, como estamos posicionados todos aquellos que nos movemos en el ámbito del cristianismo liberador. Me encanta escucharle y me encanta porque al final le pone datos y nombres a muchas cosas que oyes por la calle, que la gente va comentando. El otro día tenía una amiga que me decía que ella se alejó del cristianismo al ver que no había referentes mujeres, ¿no? Que en el cristianismo era como, todo eran hombres, ¿no? Al final Jesús, Dios, los sacerdotes, ¿no? El papel de la mujer estaba para la Virgen María eh, y poquito más, ¿no? Y que ella sentía que no se sentía representada, entonces al final se fue, ¿no? Creo que a lo mejor es... Y, y la, sí, y la entiendo perfectamente a tu amiga, y yo tengo muchísimas amigas, ¿no? Teólogas incluso, y filósofas y sociólogas feministas que tienen la misma percepción, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que la Iglesia Católica tiene una estructura que podríamos llamar patriarquía, ¿no? Es una patriarquía, ¿no? Donde el poder lo tiene el patriarca y todos los patriarcas, el Papa, el poder absoluto, los obispos, el poder en sus diócesis, los sacerdotes, el poder en sus parroquias, y entonces todo eso genera una exclusión de los laicos y en general, pero de manera especial de las laicas. Para buscar una mujer en la Iglesia Católica, pues acaso tengas que ir a las 10 de la mañana a una iglesia y ver cómo las mujeres están limpiando la iglesia, están lavando los objetos sagrados y las vestiduras sagradas, pero nunca verás a una mujer en el altar. Mujeres en el altar es un libro precioso de una teóloga, Lavinia Byrne, que fue precisamente condenado por la censura, ¿no? ¿Y qué quiere decir el título? Pues yo creo que lo que refleja ese título es que reclama la visibilidad de las mujeres en el espacio público y en el espacio de responsabilidad de la Iglesia, católica. Ahora el Papa parece que ha abierto un poco la mano y va a facilitar el acceso de las mujeres, pues, a las congregaciones religiosas romanas, pero eso para mí no es suficiente, hay que cambiar totalmente el paradigma y es pasar de la patriarquía, que es la Iglesia Católica, a una comunidad de iguales
como lo es por el propio bautismo. El bautismo no discrimina a hombres y mujeres. El bautismo incorpora a la comunidad cristiana a todas las personas, que sean niños y niñas, adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres, ¿no? ¿Por qué entonces, a la hora de la organización de la Iglesia, se discrimina a las mujeres para colocarlas en el último lugar? Pues ciertamente no lo entiendo y es una de las incoherencias mayores para mí de este Papa. Bien, es verdad que lo que se ha construido durante 20 o 20 siglos y 21 años, pues no se puede deconstruir en 10 años, ¿no? Pero yo pienso que es muy importante dar pasos adelante y pasos firmes a favor de una comunidad fraterno-sororal en la Iglesia Católica. Sí, de hecho, leía, creo que es James Carrion, un sacerdote que ha escrito el libro Tender un puente, donde habla de la unión entre la Iglesia Católica y la comunidad LGTBI, un puente y ver cómo pueden unirse estos dos sectores, ¿no? Y al final hablaba también, y además de que consideraba que la Iglesia tenía que pedir perdón por muchas de las cosas que ha dicho y ha hecho en contra de la población LGTBI, también pedía a la población LGTBI que la mirada hacia el Papa o hacia la Iglesia tuviese en cuenta que cuando el Papa habla, habla para todo el mundo y que lo que puede parecer insuficiente aquí puede ser una auténtica revolución en África o en algunos países africanos y que al final su discurso tiene que ser en algunos puntos transformador, pero también vigilando de no crear un cisma o una escisión dentro de la Iglesia, ¿no? ¿Usted qué piensa de esto? Pues yo tengo mis dudas, no estaría muy de acuerdo, no estaría muy de acuerdo con esa postura, porque el hecho de no escandalizar, por ejemplo, en el caso del LGTBI, a determinadas comunidades tradicionales, por ejemplo, pues comunidades cristianas en África, donde hay un rechazo radical al LGTBI, pues bueno, no de alguna manera, sino de todas las maneras, estaría reforzando ese modelo heteronormativo y de binariedad sexual. Y ese modelo es claramente excluyente. Por tanto, la razón de no escandalizar a aquellos colectivos o aquellas comunidades o grupos sociales que rechazan el LGTBI, me parece que lo que hace es reforzar todavía más esas posiciones contrarias al LGTBI y fomentar el odio y las prácticas violentas, ¿no? Siempre que se atenta contra la dignidad de la persona, hay que responder con una denuncia y con una defensa de la misma, ¿no? Eso es lo mismo que si me dicen que la ablación del clítoris, por ejemplo, pues es una forma de integración de las mujeres en las sociedades africanas, musulmanas o cristianas o de otra procedencia religiosa. No, no. La ablación del clítoris es una agresión contra la integridad física de la mujer y por tanto tiene que ser condenada en todos los ámbitos y en todos los contextos. El hecho de que se diga que el Papa no quiere defender el LGTBI y todas sus reivindicaciones porque puede escandalizar, me parece que es una actitud que va en contra de la igual dignidad de todos los seres humanos y del reconocimiento de todos los derechos de manera indivisible. Lo que él venía a referirse es más bien que tiene que ser un discurso lento para que vaya llegando a los diferentes espacios del mundo, ¿no? Por ejemplo, el Papa Francisco también ha cambiado su discurso, porque cuando el Papa Francisco estaba de sacerdote, ¿no? en Argentina, fue muy virulento contra el matrimonio igualitario cuando se aprobó en Argentina. Y luego en su papado tiene un discurso
no es un discurso a favor del matrimonio igualitario, pero no es un discurso como, por ejemplo, el del antiguo Papa hacia la comunidad LGTBI, ¿no? Es un discurso como más de aceptación, o al final, quizá el Papa de la historia que más abierto ha estado en este tema, ¿no? Que no es suficiente, pero que ha estado más abierto, ¿no? Que el cambio de tendencia también es importante, ¿no? Lleva razón, lleva razón. En este campo y en otros muchos, el Papa ha cambiado. Es posiblemente el Papa que más evolución haya tenido en su pensamiento y en su práctica pastoral de todos los papas, al menos de los papas que yo conozco de los dos últimos siglos, ¿no? Y en ese sentido es verdad, claro que el Papa está en contra del matrimonio igualitario, pero sin embargo no pone el acento en la condena, no utiliza su rechazo para descalificar y para negar los derechos y la dignidad que tienen esas personas. Recuerda cuando volvía de un viaje, no recuerdo si era de Brasil, en uno de los primeros viajes, cuando le preguntan por su actitud ante los homosexuales, dice: ¿cómo yo voy a condenar a un homosexual si sigue el comportamiento ético que se corresponde con su conciencia? ¿No? En ese sentido, yo creo que es muy importante, son muy importantes en este Papa dos cosas. Primero, el cambio de actitud desde el punto de vista social, porque el Papa Francisco pues, se movía dentro de un determinado paradigma de la teología de la liberación, pero no acentuaba tanto el elemento social y económico, como lo está acentuando ahora. Y en segundo lugar, defendiendo las posiciones conservadoras y tradicionales de la moral católica de las últimas décadas. Sin embargo, no es un hombre que manda al infierno y que califica de pecado este tipo de cambio en las relaciones afectivos sexuales. Y por eso, en lo que sí lleva razón Isaac es en la pedagogía. Tenemos que ser pedagogos, porque el Papa habla para, como bien dices, para toda la humanidad. Y ese hablar para toda la humanidad requiere un tipo de comunicación que mantenga, por una parte, la radicalidad moral y al mismo tiempo también el respeto a comportamientos que no comparte, pero que no tiene por qué criminalizar. Le voy a hacer una pregunta que es más de adivino que de filósofo o de teólogo, pero a ver si me puede dar un poco de luz. ¿Cree que la Iglesia va por donde está yendo el Papa Francisco? Es decir, ¿en futuros papas podemos encontrar que siga la mirada aperturista o podemos ver que haya un retroceso después del Papa Francisco? Lo que yo puedo expresarte es mi deseo y Qué mi bonito. voluntad. En ningún caso puedo hacer de profecía, de profeta, en el sentido de adivinar el futuro. Y te diría dos cosas. Primero, que el camino que está marcando el Papa en este tipo de cuestiones sociales, ecológicas y de reforma de la Iglesia no es compartido por un sector numeroso de la jerarquía católica. El Papa, en su proyecto liberador y en su proyecto reformador, tiene adversarios, y los mayores de todos ellos dentro de la Iglesia Católica y en la propia casa, es decir, en el Vaticano, en la curia romana, ¿no? Muchos de los presidentes de las congregaciones romanas son contrarios a las reformas que el Papa propone, ¿no? Y en algunos casos pues ha tenido que cesarlos porque consideraban que su comportamiento era incompatible con las propuestas de cambio que él proponía, ¿no? Y donde yo creo que el Papa está encontrando más apoyo es en las comunidades de base, en las teólogas y los teólogos de la liberación, en los movimientos religiosos y cristianos
de solidaridad en las parroquias populares, ¿no? En los ambientes con presencia en la discriminación y en la marginación. Y en ese sentido, yo creo que la base de apoyo al Papa no está ni en los obispos ni en los sacerdotes, mayoritariamente digo, sino en los grupos cristianos que trabajan por otro mundo posible, más justo, más igualitario, más fraterno sororal y más ecohumano, ¿no? Más interreligioso, más intercultural, más interétnico. Eso por lo que se refiere al momento presente, ¿no? No obstante, yo creo que, si bien claro, le preocupa la resistencia y la oposición al Papa, no por ello da marcha atrás. Y yo creo que sigue un camino de avance muy importante sin especiales retrocesos. Por lo que se refiere al futuro, pues bueno, mi deseo, bueno, mi diagnóstico es que muchos de los cambios que ha llevado adelante no tienen marcha atrás. ¿Por qué? Porque ya están arraigados fuertemente en determinadas estructuras parroquiales, episcopales, diocesanas, y eso ya no se puede cambiar, ¿no? Y la continuidad de ese programa yo creo que va a depender de que lo lleven adelante las comunidades de base y todos estos movimientos cristianos que llamamos generalmente progresistas, comprometidos con un cristianismo de liberación. Pero puede haber un golpe de efecto, un golpe de Estado por parte de otro papa que siga una orientación diferente. Pero bueno, si eso se produjere, me parece que sería una de las grandes tragedias y uno de los grandes dramas del cristianismo, que supondría pues un vaciamiento todavía mayor de personas que siguen, que están vinculadas a la Iglesia Católica. Me parece que realmente sería un error gravísimo, porque se produciría una despoblación y una verdadera sangría de creyentes. Para ir finalizando, me gustaría que comentásemos un poquito sobre compasión, porque hemos hablado de muchas de las injusticias, hemos hablado también de la necesidad de tenerlas en cuenta. Y yo tengo la sensación que con las personas al final se han alejado de la mayoría de tradiciones religiosas, ¿no? Y hemos abrazado la ciencia como nuevo paradigma. Pero al abrazar la ciencia también en muchas ocasiones hemos abrazado una especie de materialismo científico, donde tampoco hemos ido a abrazar la filosofía o hemos ido a abrazar la ética. Y la sensación que tengo yo ahora es que vamos un poco como pollo sin cabeza, ¿no? En el sentido de tenemos un montón de progresos tecnológicos, un montón de avances científicos, pero nos cuesta mucho tener un pensamiento ético crítico. Nos cuesta mucho, entramos en un punto de relativismo, ¿no? Yo que trabajo como psicólogo y veo a muchos pacientes, ¿no? Es como lo que me sirva a mí, yo quiero estar bien yo quiero que me vaya bien, pero en muchas ocasiones el yo quiero estar bien yo quiero que me vaya bien, sucede porque nadie les ha mostrado un discurso alternativo. Y esto me parece que de algún modo lo resuelve la compasión, pero me gustaría conocer su opinión, naturalmente. Sí, sí, con muchísimo gusto. Además de la compasión hemos hablado poco. Incluso yo te sugiero que tengamos un segundo programa, Yo feliz. porque en muy poco tiempo me costaría sintetizar los contenidos del libro y sobre todo en la orientación, porque te sugiero, tú eres el libre para Yo feliz. decidirlo o no, para aceptar la sugerencia, pero podíamos tener un segundo programa que pudiera ser algo así como la pasión, la compasión como alternativa, ¿no? De Bonito. forma que analizáramos qué se entiende por compasión, cuáles son las perversiones de la misma
y cuáles son las características de la compasión aplicada precisamente a este análisis de la realidad que hemos hecho hoy. A mí me parece que con el tiempo que hemos dedicado, no sé si una hora y cuarto, es suficiente, ¿no? Para que la gente que siga este programa, ojalá lo siga muchísima gente, y estoy seguro que tú ya pues tienes un grupo de seguidores y seguidoras fieles, y me parece que podríamos trabajar el tema de la compasión en otro programa. Yo gustosísimamente me ofrezco para seguir dialogando contigo, un diálogo encantador. No sé si he abusado de la palabra, Isaac, pero No, bueno, como tú no me maravilla, cortabas. maravilla, maravilla, Juan José Tamayo. Yo, el tema que tengo es que yo también pensaba, yo quería hablar de compasión con Juan José Tamayo, pero está diciendo cosas tan interesantes y me apetece tanto que la gente las escuche que yo no quiero cortar esto. Entonces, me parece perfecta la idea. La compasión como alternativa en un futuro programa. Y así nosotros podemos cerrar este. La gente no me dice, ¿qué entrevistas tan largas? Sino que tienen más o menos una hora de duración. Pueden haberla degustado, pueden Esta haber... ha tenido más, ¿eh? Esta ha Sí, tenido más, ahora Isaac. sí. Si yo he hecho un buen cómputo, estamos en una hora y 20 minutos, ¿no? ¿O no es así? ¿Tú Una que hora y habrás 10. computado? Una hora Una y hora y 10. 10. Sí. Pues puedes dividir el... Sí. A mí me gustaría, Juan José en Tamayo, lo que hago para finalizar el programa es, yo he ido apuntando algunas frases y me gustaría hacer un pequeño resumen y obviamente si alguna cosa no la he entendido bien y me la quiere corregir, me la corrige por favor, pero sí que me gustaría hacer como un pequeño resumen de algunas de las cosas que hemos comentado durante la entrevista. Excelente, seguro que resumes mucho mejor que yo. Así que adelante, yo no voy a replicarte. Frases que ha dicho Juan José Tamayo que resumirían esta entrevista. Tengo dos valores, palabra y pluma. La injusticia predomina en el mundo. La justicia es respeto y dignidad a las personas y a la naturaleza. Tratar a los seres humanos por igual. Los avances en el terreno económico no van acorde a los avances éticos. Nos están llevando hacia una situación de insatisfacción entre los seres humanos. La riqueza y la pobreza están muy mal repartidas. Se le responsabiliza y culpa a los pobres de su situación. La economía está deshumanizada al servicio de grupos minoritarios. La necropolítica es la que decide quién debe morir y quién vivir. Estamos recluidos en nuestro mundo de satisfacción y no escuchamos los gritos de sufrimiento. Hay que abrir horizontes nuevos en el análisis para abrirnos a la compasión. Conocer la naturaleza nos debe llevar a ser más sutiles en el trato con ella. La naturaleza es la casa común de los seres humanos. El problema es el tipo de relación que establecemos con la naturaleza a la que no le consideramos dignidad. Necesitamos una educación para la justicia ecológica. El nombre de la compasión en relación a la naturaleza debe ser el cuidado, tratarla con cariño. Si tratamos a la naturaleza con desprecio, ésta se vengará. La injusticia patriarcal es una de las que más dolor genera. El patriarcado es un sistema de dominación que lleva a considerar el varón como referente moral. El patriarcado es una de las estructuras de dominación que más racionaliza su dominación. La injusticia hacia lo afectivo sexual es la que está generando más discursos de odio. Hay que desarrollar una educación por la diversidad sexual. Los movimientos pro vida parece que se ocupan de la vida antes de nacer y después de morir. ¿Y durante la vida qué? El Papa Francisco ha sido coherente totalmente con los principios. Nunca hasta ahora un papa había escrito una encíclica defendiendo la casa común, la tierra. El origen de la Iglesia es el movimiento de Jesús, que es igualitario entre hombres y mujeres. La derecha tiene discursos de odio contra el Papa Francisco. La Iglesia Católica es una patriarquía y debería pasar a una comunidad de iguales, como lo es el bautismo. Siempre que se atenta contra la dignidad de las personas,
hay que actuar con una denuncia. La base de apoyo del Papa no está en la jerarquía, sino en los grupos cristianos. Este sería el resumen, no sé si quiere añadir alguna cosa más. No, ya he hablado bastante. Ya he hablado bastante, sí, no. Quizás la expresión esta de que la tierra, que la naturaleza y las mujeres son las últimas colonias del capitalismo y del patriarcado, si te parece. La naturaleza y las mujeres son... Las últimas colonias del capitalismo y del patriarcado. Pues queda dicho, y muy importante que sea dicho y que quede aquí dicho como broche final de este programa. Juan José Tamayo, muchísimas gracias por la entrevista, por la paciencia que has tenido conmigo también. Y... No, todo lo contrario. Lo que pasa es que no sé si estaba suficientemente ubicado, porque como te he dicho, acabo de llegar de un viaje de 15 días por El Salvador y por Guatemala y todavía me estoy reubicando. Pero si quieres otro programa sobre la situación en América Latina, encantado. De momento quedamos emplazados, si te parece, para la segunda parte de la conversa sobre la compasión como alternativa. Quedamos así. Juan José Tamayo, muchísimas gracias y nos vemos o nos escuchamos en un mes en Punto de Encuentro. Seguiremos buscando personas que son personas de encuentro, personas que nos ayudan a encontrarnos a nosotros mismos y a encontrar también a las demás personas. Gracias y hasta el próximo programa. Muy bien. Adiós.